Gracias. Para comenzar, y Liliana, veo que estás ahí, Liliana Baunza, les presento. Liliana Baunza es nuestra presidenta de Arconautas y hoy no pudo venir porque tuvo unos inconvenientes de salud, pero está muy presente en la charla. Entonces, Lili, más o menos en unos 5 minutos para que presentes a nuestro conferencista del día de hoy. Alejandro Peñuela. Peñuela. Sí, la cámara está ahí. Sí, la cámara está ahí, pero el sonido está recortado. No, es que eso no hay que gracias. Lo que no voy a ir haciendo. Iban directo al blanco, así me dijo. Yo me di cuenta que iban directo al blanco. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. También, sí. ¿Qué pasa, presente? A veces está ahí. No me vas a tocar porque es la que voy a ver. Porque parece que Liliana tiene problemas con el audio. Sí, la castaña. Sí. Fíjate que hace 15 días me caí casi cuánto. A veces. Ya te dije. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Liliana, que es nuestra presidenta, me está contando que ha tenido problemas con su audio, entonces yo voy a hacer la presentación de Abraham. Entonces, Abraham es invitado internacional de Argentina. Él nació en Mendoza, Argentina, y reside aquí en Colombia. Es licenciado en Física y Ciencia de Datos. Durante varios años fue un jugador y profesor de ajedrez, experiencia que lo llevó posteriormente a dedicarse a la invención de juegos. De esta labor surgieron el laboratorio de juegos y el libro manual práctico para aprender a investigar juegos. ¿No? Pues, sí. Además de su trayectoria científica y creativa, es músico. Todos los que tengan el celular abierto, porfa, para que lo guarden, porque hace ese feedback. Percusionista, compositor de cuatro venezolano, también es tarólogo. Eso es. El tarot de Marsella. Del tarot. El tarot de Marsella. Formado por Marian Costa en el tarot de Marsella. Su permanente búsqueda de sentido lo ha llevado a explorar diversas tradiciones espirituales, entre ellas el budismo, el sufismo y la cábala judía. Este recorrido ha enriquecido su visión del mundo, impulsándolo a cuestionar la realidad y a profundizar en aquello que trasciende lo visible.
Bueno, Abraham, bienvenido. Es segunda vez que está acá con nosotros. Su primera charla fue interesantísima, que dio para una segunda. Entonces, bueno, ahora sí, todo el micrófono es tuyo, todo el mundo a bajar sonidos, apagar todas las... Bueno, muchas gracias. En la Eh, distancia, no tengo sonido. Lili, ¿eres tú? No, no se te oye nada bien. Bueno, entonces ya Abraham va a comenzar. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Una pequeña aclaración, no soy licenciado en física, pero estudié 4 años y eso fue lo que me llevó a la búsqueda por los números y la conexión con los números. Y quería preguntarle así como muy brevemente una palabrita a cada uno, ¿por qué están acá? ¿Qué es lo que les llamó la atención? ¿Qué es lo que los convocó a venir a esta conferencia? Solo una palabra. Fibonacci. Fibonacci. Yo porque apenas vi Dios no juega los dados y esa expresión la dijo Einstein. Y para mí Einstein pues es muy significativo. Bien, está bien. Hola, ¿cómo estás? Me acuerdo de ti, de la primera charla. Bueno, ¿alguien más? ¿Por qué está acá? ¿Alguna frase así cortita, 2 o 3 palabras? Para aprender, Para aprender. creo que es evolución. Creo que Fibonacci es evolución. Ujú. Bueno, muy chévere, muchas gracias. Gracias también a Ana María y a todo el equipo de Coordinativos, de egresados de Ergonautas por hacer esto posible. Vamos a compartir un poco. A mí me gusta también preguntar e interactuar porque me parece que está bueno no solo venir a tomar un conferencista que pueda explicar o ser expositivo, sino también saber, a mí desde este lado me gusta saber con qué gente estoy también, ¿no? Como dentro de lo que se puede, ¿no? O sea, si bien no es un taller y no es algo pensado así, va a ser expositivo. Por eso les preguntaba qué es lo que los convoca o qué es lo que los trae acá para saber a quién uno le está hablando también. Porque a veces uno como, este es el libro, Dios no juega a los dados, juega a Fibonacci. A veces uno como autor o como escritor deja algo publicado como para la posteridad, como dicen acá, que no sabes qué recorrido va a tomar, no saben qué mesa de luz se apoya, en qué biblioteca queda, quién lo lee, qué le sucede al que lo lee. A veces uno tiene el feedback y la evolución, y es muy enriquecedor también uno como autor saber qué llega de lo que uno quiere transmitir, porque muchas veces uno no sabe a quién le habla, digamos, ¿no? Entonces también está bueno conocerlos y por eso les preguntaba. Pero bueno, vamos a empezar. Este es el libro, El número ilógico, el reloj de paz y la cruz. Son algunas palabras que ya a los que lo puedan leer o vamos a ver si alcanzamos a explicar todo. Tenemos 1 hora y cuarto para entretenernos. A mí me gusta mucho la docencia, la pedagogía, siempre me gustó también transmitir ideas y que realmente uno pueda llegar al corazón y a tocar la conciencia de la persona. Este libro está destinado a buscadores y a encontradores espirituales, como digo yo, no solamente al estar buscando, sino también a aquellos que encuentran, a seres en el camino de lo verdadero y la verdad, que buscan elevar su conciencia, como decían por acá, que Fibonacci es evolución, ya lo vamos a ver, y su frecuencia mediante prácticas, lecturas o meditaciones, a curiosos de la física, estudiosos de la cábala, que es el misticismo judío, y a personas comunes de a pie, incluso a quienes se definen como ateos, si están abiertos a recibir nueva información. Y también, obviamente, como es algo que tiene que ver con un método terapéutico, que yo lo llevé a un plano de la salud, de las emociones, de la salud mental, de lo terapéutico en cuanto al cambio conductual que uno puede hacer, cognitivo y sobre todo de conciencia, para poder evolucionar esos patrones que a veces no sabemos cómo salir de esas cosas que vienen una y otra vez, que se nos repite, uno dice otra vez lo mismo, otra vez la misma pareja, otra vez el mismo trabajo, otra vez el mismo problema con mi mamá, con mi papá. Entonces un poco la búsqueda tiene que ver con un desarrollo personal, ya lo voy a explicar también. Bueno, y acá decía también que está destinado a psicólogos, terapeutas, astrólogos, biodescodificadores y demás. Bueno, es un libro que no discrimina, son contenidos que iluminan temas no tan comunes ni triviales, es información que no vas a encontrar convencional en cualquier lado, sino que es fruto de un proceso de descubrimiento, y también vamos a hacer un ejercicio práctico. La pregunta que lleva a mover a escribir este libro tiene que ver con esta, que dice: ¿existe un juego de creación de realidad? Y si estamos metidos en un juego sin saberlo,
Y ahí vemos la espiral que dibuja Fibonacci, que ya lo voy a explicar un poco eso también de dónde viene. No sé si a alguien de acá le gusta la matemática también, tiene afinidad por la matemática, la ingeniería o la ciencia. Bueno, este libro lo empecé a escribir estando en Uruguay, ahí empecé a recibir parte de la información que van a leer en el libro, lo que van a ver ahora. Esa búsqueda me llevó a investigar profundamente la realidad, haciendo experimentos con juegos. Y muchas veces los juegos ya sabemos que son instrumentos para resolver problemas. Hay muchos juegos que uno los puede llevar, me refiero a los juegos en el campo de la recreación, los que hacíamos cuando éramos niños, o si alguno fue Boy Scout, si alguno hizo alguna actividad recreativa. Los juegos son un gran ejercicio de experimentación. Y eso fue lo que me llevó como a descubrir lo que llamé luego el juego Fibonacci, que se transformó en un método de análisis de patrones repetitivos, para poder transformarlos en procesos evolutivos. Ese método tomó forma, se aplicó en distintas personas y se convirtió en una terapia. A través de innumerables casos pude comprobar lo que le llamé la matemática de Dios en la vida de las personas, usando el número 1,618, que también se puede aplicar este método a instituciones y a países, ¿sí? Todo lo que tenga ciclos, que empiece en un momento y tenga hasta el momento una duración, uno lo puede analizar con este método. Voy a hablar un poquito de mí para presentarme de modo como creativo, por decirlo así. Dice, lo que más me gusta dar es una buena escucha, un tiempo de calidad, medido en momentos inolvidables y emocionalmente significativos. Me gusta crear magia, me gusta compartirla sin planificación de estructura, aunque la estructura me ordena y me potencia. También me gustan ciertas rutinas y sobre todo romperlas. Todo depende del momento. Soy cada vez más lo que soy. Últimamente aprendí que la autenticidad es la moneda de cambio que más cotiza en mi bolsa de valores. Una vez me definieron como entrevistador espiritual porque me gusta viajar con una buena pregunta al fondo de la esencia de quién sos. Y siempre voy a buscar que lo expreses para que expandas tu conciencia. También me gusta la matemática y la precisión de los cálculos numéricos. Creo que son una buena combinación con los procesos espirituales y de expansión de la conciencia. Que dice que la matemática y los cálculos numéricos es lo más compatible con la espiritualidad. Si quieres numérico. Gracias también. Así que Vamos a aprovechar a saludar a los que están conectados también por Zoom de distintos países y ciudades, por estar acá y ofrendando su tiempo y su energía para aprender. Bueno, mi mejor juego es crear, inventar o descubrir un juego, me divierte ese proceso, me mantiene vivo. La palabra que más me gusta es juego y los juegos que más me gustan son los de palabras. Creo que Dios está en el algoritmo. No sé si les ha pasado a veces que uno está como buscando una cosa y justo te salta y era justo lo que necesitabas escuchar, aprender o conectar. Si hoy me preguntaran qué epitafio llevaría a mi tumba, podría ser: si Dios no juega los dados, juega Fibonacci. Un poco lo que decían recién de la frase de Einstein, tiene que ver con eso. Dios no juega los dados, una frase de Albert Einstein, que era físico, y él decía como que no había acontecimientos azarosos en la realidad, en el universo, sino que había como un plan, una matemática, un designio, ¿no? Algo detrás de todos esos acontecimientos que uno no los podía llamar al azar. Entonces yo le agregué juega Fibonacci, por esto que les voy a contar ahora. Bueno, sucesión de Fibonacci, ahora nos metemos a estudiar un poquito la serie numérica, que es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Si uno va sumando los dos números anteriores, siempre tiene el que sigue, ¿no? Si suma 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 5 más 8, 13, ¿no? Uno siempre va teniendo la sucesión por la suma de los dos anteriores. Entonces, bueno, Fibonacci fue el apodo de Leonardo de Pisa, que fue un matemático del siglo XIII, que introdujo en Europa el sistema de numeración indoarábigo, y que una de las cosas que aprendí en este proceso de descubrir, porque esto fue un camino, una vez que empecé como a tirar del hilo, empecé a conocer y a descubrir otros conceptos, otra historia, y una entrevista que hice a Mario Sabán, que fue es un profesor de Cábala muy conocido, él está en Andorra en este momento, me contó que muchas ideas de Fibonacci vienen de Abraham Barillá, que fue un sabio judío del siglo XI, que Barillá era un cabalista y matemático, astrónomo y astrólogo, o sea que se puede conectar con que Fibonacci, muchas de sus influencias venían de la Cábala también. Eso también es interesante porque no es una información tan popular. La Cábala es un nivel de entendimiento de la Torá, es como el secreto, como el sod de la Torá, y tiene mucha información sobre lo que sería como el manual de cómo vivir, digamos, ¿no? Y enseña cosas para el amor, para la vida, para la salud, para la economía, ¿no? Hay muchos secretos de la realidad en la Cábala. Yo la estoy estudiando hace muy poco,
pero bueno, incluí muchos conceptos en el libro porque me parece que a mí me ordenó y me dio muchas explicaciones que no entendía. Por ejemplo, el concepto de tikkun, que ya lo vamos a ver también. Bueno, la naturaleza usa esta lógica para crecer de manera ordenada, armónica y eficiente. Optimiza la energía. Hay pétalos de 3, 5, 8, perdón, hay flores de 3, 5, 8, 13 o 21 pétalos. Ginaciones con espirales que siguen la secuencia. Hoja en espiral para recibir sol sin taparse. Piñas y ananá con espirales Fibonacci. Cómo se forma una ola, una galaxia. Las facciones de la cara también están a proporción de Fibonacci. Las obras de Da Vinci, ¿no? Uno puede encontrar en la arquitectura también que se utiliza esta proporción. A medida que crece, la secuencia se acerca a la proporción 1,618, que es la proporción áurea o el número de oro, y como les decía, aparece en el arte, en el diseño, también en la música, y todo lo que percibimos como bello y natural. Esas cosas que nos parecen bellas, que no sabemos por qué son bellas, seguramente tienen esa proporción, y bueno, es un poco lo que descubre Fibonacci, es esto, ¿no? Que después se lleva y se encuentra en muchas cosas y por eso se dice que es como un código que está encriptado en todo, o en muchas cosas. La naturaleza usa esta lógica para crecer de forma ordenada, como les decía, y tiene una proporción muy particular, que es 1,618 y sigue, es un número irracional. Podemos ver cómo se dibujan cuadrados con con lados de esa longitud y cómo se traza un arco dentro de cada cuadrado para formar la espiral. Con este marco, la Fibonacci espiral se convierte en una puerta de entrada a temas como geometría, proporciones y diseño, permitiendo que la curiosidad se convierta en aprendizaje activo. Entonces, no es lo mismo también la espiral de Fibonacci que la espiral logarítmica con razón exacta phi, pero bueno, eso es un término matemático. Pero esto se ve en muchos patrones naturales, organizacionales y de diseño. Entonces, esta espiral también comunica armonía, comunica balance, como les decía. La gente tiende a percibir las composiciones basadas en proporciones naturales como más estables y atractivas. ¿Alguien está dibujando? ¿Alguien puede dibujar la espiral en la pantalla? Bueno, acá lo vemos, no sé cómo se borra eso, pero bueno. Ahí lo vemos en una galaxia, en un tornado, en la cola de camaleón, en la cara, en la oreja, está Fibonacci, la proporción. Y estas son la suma de los cuadrados y un arco trazado entre esos cuadrados, ¿no? Del lado 3, 5, 8, 13, etc. Fibonacci es una forma en la que la vida se organiza para crecer con armonía, está en las flores, en los frutos, en los árboles, en los caracoles, y también en ustedes, es decir, en nuestra edad y lo que ha pasado a lo largo de nuestra edad cronológica en la vida. El origen del método viene a partir de una consulta con una amiga psicóloga, Ángela Matt, que conocía un cálculo que ella hacía de dividir la edad que uno tiene por los primeros términos de la sucesión de Fibonacci, o sea, dividir, no sé, si uno tiene 40 años, divide por 2, después divide por 3, divide por 5, y eso parece que es un cálculo que se usa en biodescodificación. A mí me generaba una pregunta interna si era realmente ese número correcto, si uno podía encontrar información dividiendo por ese número, y eso me llevó a encontrar que el verdadero cálculo debía hacerse dividiendo la edad por el número de oro, ¿sí? Esa división revelaba una edad más precisa y significativa que nos da información de lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y cómo eso está conectado con los patrones repetitivos que tenemos o con momentos claves en los cuales se graban, ¿no? Como hechos muy significativos que eso nunca uno se lo olvida, sino que lo viene como que está en el alma porque es algo que tiene que ver con lo que realmente tenés que trabajar en esta vida. ¿Y se puede cambiar hacia adelante? Se puede proyectar, yo digo que no es algo para predecir, o sea, no es algo oracular o predictivo, se puede hacer para ver cómo te va a caer de acá un tiempo, pero generalmente ya lo vamos a ver, el aprendizaje, cuando uno toma conciencia de ese cambio, evoluciona el patrón. Es decir, puede que cosmogónicamente siga existiendo, pero ya tu percepción del patrón lo mató, lo quedó liquidado en tu conciencia. Y eso es lo que hacemos en la terapia Fibonacci, de que la persona pueda tomar conciencia de lo que pasó, de lo que vivió y lo que está pasando hoy para poder crear una realidad más armónica, más liviana, más bonita, más acorde a lo que vino a hacer esta vida, básicamente. ¿Cómo nace este sistema? A partir de ese hallazgo se definió el número exacto con el cual empecé a trabajar.
De allí nació el sistema Fibonacci, que luego dio origen a la terapia Fibonacci, aplicable a personas, países, empresas y organizaciones. Ahí empecé a preguntarle a mi edad y a descubrir vínculos directos entre sucesos presentes y eventos pasados, ubicados en edades que surgían al dividir mi edad por ese número. Por ejemplo, si yo dividía los 38 años, esto justo... Eso lo estaba preguntando de alguien que está conectado. Hola, ¿podrías dar un ejemplo de la edad y la división? Sí, ahora lo explico. Ahora vamos a... Ahí está, por ejemplo, a los 38 años, si yo hacía la división de 38 por 1,61,8 me daba 23,5. Sí, es importante decir que el número da con un decimal y que uno puede incluso encontrar hasta una fecha exacta, que eso es lo más interesante, si uno se acordara fechas exactas, que hay eventos en la vida que son muy notorios, que no se los acuerda, sí, porque el 20 de enero me separé, porque el 15 me mudé, porque el 8 de junio me fui a vivir a Francia, lo que sea, ¿no? Generalmente, por lo que yo vengo contratando en las terapias como terapeuta, a veces se corre un poco y a veces es un proceso. Es decir, que en ese año empezó a suceder tal cosa, en ese mes o en esos 2 meses. No cae tan exacto, puede moverse o para atrás o para adelante, pero sí da una idea de un momento clave. Por ejemplo, eso me llevó a los 38 años, que fue en el 2024, me llevó a marzo del 2010 y ahí estaba decidiendo dejar Argentina e irme a vivir a Venezuela. Y justo en ese momento, a los 38 años, que se conectaba con los 23 años que estaba haciendo esto, me estaba viniendo a vivir a Colombia. Entonces, claro, Venezuela y Colombia eran países que, si uno se pone a pensar, hay una conexión porque era una gran Colombia en una época y algo me atraía de los países de esta latitud, digamos, ¿no? Una pregunta, ¿tú dividiste 38 por qué? Porque era la edad que yo tenía. No, la edad era 38. ¿Y por qué número lo dividiste? 1,61,8. Ah, es que es 1,618, ¿no? 1,5. 1,600. Ah, ok. Claro, sí. Bueno, ahí me di cuenta que había un patrón que se repetía y eso me dejó pensando también de por qué se me presentaba cierto acontecimiento en mi vida en ese momento. Porque yo creo que muchas de las cosas grandes en la vida que hacemos nacen a partir de un dolor, ¿no? De una angustia que uno tiene, de algo que no quiere ver más, que no quiere que se repita, que ya lo ha cansado de tanto dolor. Y uno se sienta o se para, no necesariamente tiene que ser sentado, y dice, bueno, quiero cambiar esto, ¿cómo se hace, no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosas distintas tengo que hacer para dejar de caer siempre en lo mismo? Y muchas veces nos damos cuenta desde acá, que ya venimos repitiendo la situación, pero no desde acá, no desde lo profundo de la conciencia o desde el corazón, qué es lo que realmente nos lleva a cambiar la conducta y hacer algo distinto, ¿no? También Einstein decía, si quieres un resultado distinto, no hagas siempre lo mismo. Y entonces un poco está conectado con eso. Ahora vamos a ver el caso de Argentina, como un análisis también. Esto no busca hacer un análisis político, pero sí como encontrar datos para explicar un poco de dónde viene este método y cómo hacerlo en el caso de un país, por ejemplo, ¿no? Si vemos que Argentina se funda o se declara la independencia, o en esos años, ¿no? En 1816 como momento de nacimiento del país, al 2024 son 208 años. Entre 1816 y 2024, si a 208 lo divido por 1,618, me da primero 128,5. Y después sumo a 1816 128,5 y me llega a 1944, que es el año de auge del peronismo, de industrialización de Argentina y del fin de la neutralidad de Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Y lo más interesante, cuando estaba haciendo esta cuenta, justo en septiembre del 24, con Milei como presidente, acababa de declarar públicamente el fin de la neutralidad, según lo expresó en el discurso de Naciones Unidas. Entonces también hay una conexión de patrón de salir de la neutralidad cuando cae en un momento Fibonacci, como yo le llamo una edad Fibonacci, que es la que te da al dividir y encontrar ese número, y una situación muy similar, o sea que muchos años después se vuelve a repetir la misma energía disponible para que suceda algo. Después depende de cada persona lo que hace y cada país también, ¿no? Si volvemos a aplicar la misma proporción, o sea, dividimos este número una vez, nos da 128, lo dividimos otra vez por 1,618 y nos da 79,4. Y a 1816 le sumamos 79,4 y nos da 1895. Entonces podemos encontrar también que en ese momento
Argentina tuvo el PBI per cápita más alto del mundo y logró posicionarse como una de las naciones más ricas del planeta. Y entonces acá digo, bueno, una pregunta es, eso nos invita a reflexionar sobre el momento que está atravesando en el presente Argentina. ¿Será que está en la semilla de un nuevo ciclo histórico relacionado con ese momento del pasado? Es decir, hay una energía disponible, más allá de lo que uno pueda pensar políticamente, si está de acuerdo o no está de acuerdo, si energéticamente hay algo disponible para que vuelva a sembrarse esa misma semilla, que cae también en una edad Fibonacci. Y eso también me lleva a hacer un caso con Israel, en donde, bueno, Israel era un estado más nuevo, de 1948, entonces la edad que tenía en 2024 el estado de Israel sería 76,5, divido, me da 47,3, y eso me lleva a 1995, que fue justo el año que fue asesinado el primer ministro Isaac Rabin, a manos de un extremista ortodoxo, lo que significa el derrumbe de los acuerdos de paz de Oslo. Vuelvo a aplicar y me da 1977, que fue cuando el Likud de derecha gana las elecciones por primera vez, rompiendo con más de 3 décadas de gobierno laborista. Y volviendo a aplicar la secuencia, me lleva a 1948, perdón, nos lleva a 1966, que es la víspera de la guerra de los 6 días, que cambió por completo el mapa de Medio Oriente. Y cuando hice este análisis era 2025, y estaba Trump anunciando un posible alto el fuego del fin de la guerra de los 12 días, que justo coincidía el momento de Fibonacci de la guerra de los 6 días, y después se le llamó 12 días, ¿no? También hay una conexión ahí en cómo se le llama una guerra. Entonces la pregunta era si había una oportunidad histórica para cortar con los patrones de repetición y los ciclos de guerra interminables. Obviamente esto, cuando se analiza a una persona en una terapia, es muy particular cada caso, ¿no? Porque uno tiene que tomar también la historia de esa persona, cómo narra, cómo cuenta los hechos, qué sucedió también, qué aprendió de lo que le pasó, por qué le pasó lo que le pasó, y qué tiene que ver con lo que está viviendo hoy. ¿Cómo ves acá? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Bueno, fractales y Fibonacci. Fractal también es un concepto matemático de autosemejanza, patrones cíclicos y espiral evolutiva. Un fractal es una figura o estructura que se repite a diferentes escalas, tiene formas similares en lo grande y en lo pequeño, y a eso se le llama autosemejanza. Ejemplos de fractales: brócoli romanesco, ramas de un árbol, las costas, los copos de nieve, los pulmones, los vasos sanguíneos, los rayos, todo eso cumplen ejemplos de fractales. Y la fractalidad es la propiedad de algo que se organiza como un fractal, el mismo patrón repetido en distintas escalas. En lo físico se ve igual de lejos o de cerca. En lo humano, que es lo interesante porque estoy definiendo esto matemáticamente, porque en lo humano, emociones, vínculos o biografías también pueden ser fractales. Y el cálculo Fibonacci muestra fractales espaciotemporales, es decir, patrones que reaparecen y puede transformarse en algo espiralado y evolutivo en el tiempo. Acá vamos a parar un ratito para preguntarles si alguno de ustedes ha tenido algún patrón repetitivo alguna vez en la vida, de algo. No hace falta que lo cuenten, pero bueno, no sé si... ¿Todos? ¿De qué tipo? ¿Como de qué área de la vida? Afectivo, laboral, En todas las áreas. sí, familiar. Sí, Es que siento que son cosas como tan inconscientes que vienen en uno, que tal vez solo como que la vida le muestra a uno qué es lo que está inconsciente en uno. Y ahí, porque son cosas que son como muy naturales para uno y al parecer no para los demás. Entonces, como que ahí es como que la vida muestra un poquito lo que está allá en el subconsciente y se da cuenta. Bien. Eso depende del momento en que uno se, es decir, de la situación, es decir, del medio ambiente en que uno se encuentre. Porque si uno está en medio ambiente y siempre se va a repetir lo mismo naturalmente, que en uno también eso influye, ¿no? Cuando uno sale a otro país diferente, las costumbres son también totalmente diferentes. Entonces uno hay que adaptarse allá y ya lo que estaba repitiendo, por decirle, aquí en el país, no lo voy a repetir, por ejemplo, en Europa. Cuando la cuestión es, las costumbres son totalmente diferentes en cuanto al orden, el respeto de los semáforos, toda esta cuestión. Entonces ahí se encuentra pues con una barrera, porque inmediatamente al ver el comportamiento de la gente uno tiene que pensarlo 2 veces, ¿no? O me comporto como está en el país, o me comporto como están aquí las situaciones. Y uno se acostumbra a esa cuestión. Entonces ahí no hay una forma repetitiva, sino más bien se repite de acuerdo al sitio y a las situaciones donde se encuentra. Es lo que yo pienso.
Bueno, dicen que uno cuando se va a un lugar se lleva el problema consigo, ¿no? O sea, muchas veces uno cree que escapando de un sitio va a encontrar algo diferente. Fuga Y después, geográfica no sirve. después crea una realidad donde está la misma tipo de novia, el mismo tipo de amigo, el mismo tipo de... Y yo decía, pero me vine 5.000 kilómetros. ¿Y por qué? Pero es interesante igual lo que dice, ¿por qué? Porque bueno, es una cuestión de percepción también, ¿no? De por qué se te presenta una vez y otra vez y otra vez, o para qué, mejor. La pregunta es como para qué. Y cuando uno entiende ese para qué, inmediatamente ya no es necesario que vuelva a una misma situación. ¿Sí? Ya como que hay un... Sí. No, otro ejemplo. En lo sentimental. Que, bueno, Sí, ¿Qué te pasa? Patrón. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pastusa. Incremental de 1.68. Bueno. y se ríe. Interesante. Sí, uno se va dando cuenta también de que hay información y que también se va como matizando un poco a partir del aprendizaje. Obviamente que si uno no aprende, cada vez más fuerte y cada vez duele más y cada vez más duro y uno va más adentro, pero cuando uno va aprendiendo y comprendiendo, se va como suavizando, ¿no? El camino. No necesariamente tiene que ser tan cíclico que cada 5 años me pasa tal cosa, Claro. sino que esta cosa eventualmente me pase y a veces hace 5 años, a veces 8 años, Sí, un poco lo que pero sucede. Sí. La conexión con el número de oro no da un número cíclico, es decir, no da un número cada 7, que también uno puede estudiar de que cada 7 años hay ciclos que se repiten. Ajá. Y lo que da el número de oro al ser un número irracional y ser 1,618 que está ahí, ¿qué pasa si yo lo hago, por ejemplo, no sé, a los 23,5 me daba a los 38? O sea que no es ni cada 5 ni cada 10, es muchos años después. Y obviamente hay un montón de patrones y situaciones que se dan siguiendo otras lógicas. Esto es como una investigación también, ¿no? Está todo por descubrir. Pero sí hay una información clave que se da dividiendo o multiplicando por ese número. Y eso es un poco lo que voy a seguir explicando ahora. Bueno, la relación entre los fractales de Fibonacci. Las secuencias de Fibonacci generan proporciones presentes en estructuras autosimilares, flores, caracoles, huracanes y galaxias. Aunque son conceptos distintos, ambos describen modelos de crecimiento no lineal, armónico y autoorganizado. Cuando emociones o situaciones se repiten con la misma raíz energética, aplicamos fractalidad a la biografía. El cálculo Fibonacci muestra momentos donde una energía similar reaparece. Es un modelo simbólico poderoso, útil para el autoconocimiento y la evolución. Acá estamos fusionando matemática, biología, psicología y espiritualidad para que todo encuentre sentido. Y lo cíclico puede transformarse en espiralado y evolutivo. Y acá lo que puse es que lo que se repite no es una trampa, sino una vía de ascenso. Acá podemos ver fractales, estos dibujitos muestran como los fractales y cómo se va agrandando, ¿no? Este círculo es el mismo que tengo acá, que es el que le sigue acá, más grande, siempre la misma proporción, ¿no? Eso creo que es una gota de una hoja de algo. Bueno, la conclusión del análisis del método de Fibonacci, siento que estamos ante la puerta de un descubrimiento moderno. Este cálculo permite detectar, estudiar, comprender y trabajar preventivamente los patrones del pasado y los que pueden manifestarse en el futuro desde la visión de la fractalidad. Somos fractales y la vida se despliega como una secuencia geométrica. Acá está el cálculo de dónde viene este número. 1 más raíz de 5 dividido 2 da este número. Y acá una gráfica de Fibonacci, bueno, en un dibujo. Este estudio matemático de los patrones humanos debería investigarse con mayor profundidad. La cuenta que hago permite entender y observar nuestros ciclos personales para ubicarnos en ellos y encontrar maneras de resolverlos. Por eso empecé a buscar y a hacer como casuística, ¿no? A probarlo con una persona, con otra, con un país, con una empresa también se puede hacer, con una relación, con un vínculo. Y es un poco la comprobación empírica en la que me fue dejando el material de escribir este libro y donde fui poniendo lo que iba descubriendo, que es un poco también lo que les estoy compartiendo acá como más los títulos, digamos, ¿no? Acá en el libro está más desarrollado. Entonces una de las cosas que podemos ver, acá tenemos un ejemplo, 45,3, la edad anterior 28, la edad anterior con un rayón verde 17,3.
El anterior 10,7, 6,6 y 4. Este es el número por el cual siempre dividimos. Y esto es algo que le entrego a los que hacen la terapia cuando termina la terapia para que se queden con las edades por si después recuerdan también. Después de la sesión a veces se mueve tanta información que uno empieza como a conectar ideas y a recordar cosas que por ahí en el momento de la sesión, en el momento no se acuerdan, aunque la información siempre emerge, como es algo que tiene que ver con el Tikkun, con el plan del alma. Cuando uno se pone a hablar y busca la edad exacta y la fecha que más o menos estaba pasando, es como si el número de oro abriera ese canal y ese portal de donde la información empieza a bajar, casi sin necesidad de mirar un carrusel de fotos o la agenda de qué estaba pasando en el 2000 o en el 2010, ¿no? Uno empieza a recordar porque la información que uno recuerda es la que tiene que ver con la que estás viviendo en ese momento, con lo que estás atravesando hoy. ¿Alguna pregunta? Una pregunta del chat. Sí. Quisiera consultar si existe alguna relación de la geometría y el método Fibonacci, teniendo además en cuenta lo fundamental que es el contexto matemático del estudio de la cábala. Bueno, justamente esto es geometría sagrada, se podría decir que es geometría sagrada. Yo no conozco tanto exactamente lo que se entiende como por todo lo que es la geometría sagrada, pero es un descubrimiento que está como incipiente, digamos, ¿no? O sea, que está todo por revelarse. Yo lo que le encuentro la conexión con la cábala es la relación con el tikkun, es decir, la corrección del alma o lo que uno viene a corregir a esta vida, porque claro, cuando uno empieza a indagar, ¿cómo? Como el karma. El karma es distinto del tikkun. El karma es un concepto budista, el tikkun es un concepto de la mística judía, pero justamente tiene que ver con eso que se nos presenta una y otra vez de manera repetitiva porque tiene que ver con nuestra verdadera evolución. Y es lo que realmente vinimos a hacer acá. Muchas veces estamos 10 años, 20 años o toda la vida para resolver un aspecto de nosotros, un rasgo nuestro o un tema que teníamos, no sé, con el dinero o con la familia o con la manera de amar o lo que sea. Y eso nos lleva toda la vida. Entonces es como de alguna forma como si fuera nuestro tema de vida, digamos, ¿no? O nuestro tikkun. Entonces, claro, estas edades y estos números dan esa información que está relacionada con ese gran tema, por decir así. ¿Una pregunta? Digamos que con lo que estaba diciendo la señora, también tiene relación con el karma, porque también en las edades se puede presentar que vivo la misma situación y en el siguiente ciclo viva la polaridad opuesta, digamos que pagando el karma negativo que hice exactamente en el ciclo anterior. Sí, eso también lo vengo observando en las sesiones. Hay muchas personas que, claro, a esta edad viven algo que le pasó como jefe, ¿no? No sé, ahora están sufriendo una situación como con un jefe jodido, complicado. Pero a los 28 uno se da cuenta que esa fue la persona que era el jefe jodido a los 28 era esa misma persona. Nada más que muchos años después te cae como la película del otro lado. Ahora lo vas a vivir como vos, o padeciéndolo, o siendo vos la persona que lo hacía. Pero bueno, eso también te lleva como a darte cuenta de muchas cosas que te permiten después vivir mejor. Uno decía, ahora entiendo cómo se sentía tener un jefe tirano. Y ahora que soy un jefe, bueno, voy a tener en cuenta cómo se sentía y voy a hacer más tirano. Me llama el alma, sí. Bueno, lo interesante es que el cálculo, para mí, en lo que vengo viendo, es que hackea sistemas que requieren múltiples consultas o protocolos. Por ahí uno va a terapia, o no sé, yo he pasado por terapia o conozco psicólogos que por ahí están mucho tiempo, meses, sesiones o años para detectar un verdadero problema, una verdadera raíz de un problema. Y esto como que la edad y los números y hacer como tan exacto y tan misterioso también, ¿no? Porque nos da información en edades que uno nunca se ha sentado a relacionar. O sea, yo creo que en la vida uno nunca se puso a pensar que había una relación entre los 45 y los 28. ¿Por qué la habría? ¿Por qué me tendría que poner a pensar en eso? No es algo trivial, no es lineal. Pero esto nos hace dar cuenta de que hay una conexión. Entonces eso hackea sistemas que por ahí son muy largos, que llevan mucho tiempo, que uno pierde mucho tiempo y que también son aburridos o tediosos o por ahí hay personas que no conectan con su terapeuta por eso también, ¿no? Porque sienten que están dando vueltas sobre algo que no es realmente lo que es.
Esto también permite anticiparse y trabajar con tiempo para dar un salto de conciencia evolutiva. Y vamos directo al dato, liberando a la persona de la dependencia de un terapeuta. Es decir, si bien es necesario a veces tener a alguien que te relacione los datos o que te dé una mirada, no es, esto uno lo puede independizarse también con el tiempo, ¿no? Y empoderarse uno mismo para no estar buscando afuera a alguien que te resuelva tus propios problemas. Entonces siempre digo que es como una ciencia de datos espiritual. Bueno, yo estudié ciencia de datos y es un poco eso, ¿no? Como encontrar un montón de información y encontrar alguna tendencia, algún patrón, alguna información escondida. Y eso un poco lo hacemos en la sesión y también es una sesión muy dinámica, muy los que lo han hecho, algunos de los que están conectados lo han hecho también. Es muy dinámica y hasta como liviana, o sea, no es algo que uno va de nuevo a la herida, a revolver ahí algo que ya había quedado atrás, no, al contrario, uno lo ve desde un lugar como si fuera jugando una partida de ajedrez que mueve la pieza, ¿no? No como si fueras la pieza, sino como si fueras el jugador que va a ver todo el tablero y entender qué está pasando en la vida de uno. Bueno, esto le otorga lógica, ritmo a estos procesos. Si encontramos el ciclo, podemos anticiparnos, llegamos al nodo donde comenzó el desequilibrio y obtenemos un diagnóstico claro. Cuando algo tiene lógica, lo particular se vuelve universal. Nacemos en una estructura de repetición que viene desde atrás, todo tiene un sentido. Salimos de esa repetición al tomar conciencia, nos ubicamos en un nuevo punto cero. Nos convertimos en quienes rompen el ciclo y permiten que todo vuelva a empezar. Entonces, ¿a qué jugamos? Y ahí es donde explicaba que depende de cada tikkun. Tikkun es el trabajo espiritual que cada alma debe realizar para rectificar aspectos no resueltos en su estructura interna. Proviene de la cábala y no debe confundirse con el karma. El tikkun señala una misión específica de rectificación, reparar fragmentos de luz dispersos, o nitzosot, o la ruptura de las vasijas, shevirat hakelim. Estos son conceptos cabalísticos. A nivel humano implica atravesar desafíos que activan patrones inconscientes, un poco lo que decían por ahí, para transformarlos y alinearse con la voluntad divina. Por eso Dios no juega los dados, juega Fibonacci. Entonces, si nacimos en una partida que ya estaba en curso, podemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra partida? ¿Cuándo comenzó? ¿Con qué empieza el cuento? ¿Con cuál me identifico? ¿Cómo está mi posición en el tablero? ¿Tengo ventajas, debilidades? ¿En qué casillas o áreas de la vida? Entonces hay una foto del ajedrez. Bueno, yo también soy profesor de ajedrez y me gusta mucho el ajedrez para explicar metáforas de la vida. Con el tikkun podemos ver qué constelación nos tocó en esta vida. Eso vuelve este sistema algo oracular, es decir, nos permite ver. Al conocer nuestras coordenadas de origen empezamos a comprender el juego y lo predecible es lo que lo hace oracular. Cuando entiendo la variable que conecta lo que antes parecía desconectado. Eso es lo que les decía de las edades, que uno empieza a encontrar conexiones en edades diferentes y eso es da mucha paz también cuando uno entiende para qué vivió, qué pasó, por dónde pasó. Bueno, así nace el juego Fibonacci. Y para mí esto también ayuda como a la rectificación del alma, lo que hablábamos recién. Cuando uno lo ve como un juego, todo se simplifica y aparece la sanación. Y lo que estuvo en conflicto también se convierte en potencia. Es decir, muchas veces lo que nos duele, lo que nos frena, lo que nos traba, termina siendo nuestro mayor consejo a los demás, nuestra mayor capitalización en poder ayudar a otros. No sé, muchas veces uno termina aconsejando a amigos, a primos, a ex pareja, a familia, lo que sea, porque pasó por un dolor que en su momento era insoportable, pero después te deja como en un estado de poder convidar lo que aprendiste a los otros, que es un poco lo que me pasó a mí con esto también, ¿no? Bueno, es un método que puede llegar a muchos lugares, es valioso. Aún así es valioso hacerlo con alguien que pueda conectar los datos desde afuera, no para generar dependencia, como hablábamos recién, sino para ofrecer una mirada global. Ahora hace poco empecé como a formar en este método a personas, también a enseñar como todo este cálculo del sistema, lo que está en el libro, como el método Fibonacci como una especie de, para anexar a terapias o a los que son terapeutas o a los que son psicólogos que anexen este método porque como lo que les decía recién, como ayuda a hackear rápidamente el verdadera raíz del problema, si uno combina cualquier terapia con este método va como mucho más rápido, al grano. Entonces también estoy como enseñando el método a los que lo quieran aprender, porque a veces es necesario que alguien te devuelva como un espejo. No para, como les decía, no para generar dependencia, sino
para que uno pueda ayudarte a ver cosas que por ahí uno no, porque uno somos expertos en autoengañarnos también. A veces uno como que se cuenta unos cuentos que ni uno se lo cree, digamos. Yo tengo una pregunta. Sí. Ahí se tiene en cuenta de pronto de alguna manera si hay un sesgo, porque digamos si yo hago ese cálculo hoy y me sale, no sé, 21, 17, si lo hago mañana, pues también va a salir otro, o sea, va a salir como todos los días, y, o sea, puede que haya un sesgo de, ay, sí, ahí pasó tal cosa, pero todos los días pasa algo, ¿sí? En realidad está buena la pregunta que haces, porque yo no lo haría tan seguido el cálculo, porque se te va a correr muy poquito en el tiempo. O Pero sea, si ¿hay lo haces forma con- como de determinar cuándo debería hacerse o debería ser? Generalmente el que lo hace porque en ese momento está atravesando algo. Todos los días. Claro. Sí. De pronto habrá asociado a lo que ella dice y pensando en el contexto que manejas y tu background, lo que te gusta hacer y pensando en la cábala, para hacer esto es importante tener una pregunta o tú lo haces simplemente porque ya. O, Una o debes pregunta, empezar con una el pregunta. consultante decís. Claro. Sí, sí, claro. Generalmente el que llega a una consulta o a hacer una terapia está con algo está con un nudo, está con alguna pregunta. O sea, está como, generalmente también a veces llega gente que ya tiene cierto camino, ya viene trabajándose, ya viene realizando cosas. Pero yo la primera pregunta que hago, que eso está un poquito más adelante, es como si tu vida fuera una película, ¿de qué se trataría esa película? ¿Cómo se llamaría? Y los invito a hacer ese ejercicio ahora, como no hace falta que lo digan, o si quieren sí, pero si le pondrían un título al tema que están viviendo. A veces no es un problema, a veces puede ser una época de bonanza. No todo es traumático, ni tiene que ser un hecho significativo negativo. Eh, pero sí como poder englobarlo en decir, bueno, tengo este tema, estoy atravesando esto. Quizás en un año tengas otro tema y uno vuelva a hacer el cálculo y encuentre información relacionada con ese otro tema, pero más adelante en el camino. Entonces siempre es para atrás, es decir, de donde estamos hoy, vamos para atrás, vamos a buscar para atrás esta información. Alguien pregunta acá, ¿cuál es tu tikkun? Según el método que practicas. ¿El mío? Sí. Yo creo que un poco de esto, yo creo que acá está un poco mi corrección, en haber descubierto esto desde el dolor, porque esto nace en un momento de mucha angustia, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, donde había aspectos en mi vida que no podía resolver, que no podía cambiar, y que eran súper cíclicos y repetitivos, y que no le encontraba, como decimos en Argentina, el agujero al mate. Igual creo que darse cuenta del tikkun, yo creo que uno se da cuenta cuando se está por morir. Me parece que es algo que nos puede llevar toda la vida, digamos, ¿no? Pero cuando uno encuentra el propósito del alma, para qué vino, o empieza a servir a los demás con algo que sabe, que conoce, que aprendió, entendiendo que uno también es un canal, o sea, como que esto lo descubrí yo, pero también lo podría haber descubierto otro, o quizás otro en otra parte del mundo también lo descubrió, y que uno se deja llevar por la información que te llega y después uno hace algo con eso, ¿no? Pero no es que mi ego descubrió esto o yo soy tan importante que no, al contrario, creo que las grandes cosas de la vida suceden cuando uno deja de lado el orgullo, deja de lado la soberbia, deja de lado el creerse tan importante. Creo que ahí hay una clave. De hecho, cuando uno se cree muy importante, después atraviesa bancarrotas, divorcios, pérdidas para volverse más humilde, porque esas cosas nos vuelven más humildes. Entonces, y a veces no hay otra forma que, o sea, los que no tienen problema de ego generalmente no atraviesan situaciones así. Generalmente no necesitan pasar por algo así en cambio los que han pasado por mucho orgullo, mucha autoimportancia, mucho ego, mucho yo, generalmente no, se nos pone duro porque si no, no hay otra forma de darnos cuenta, digamos, ¿no? Y es muy bonito poder convidar después lo que uno descubre a los demás, ponerse al servicio y poder ofrecer algo que a los demás les sirva. Y así como uno puede hacer tikkun, puede ayudar a que los demás hagan tikkun. Y ahí es donde tenemos el concepto de tikkun olam, que es la redención, la rectificación del mundo, que es lo que se busca en la Cábala y lo que está profetizado por un montón de caminos y religiones, como ese momento donde la humanidad como eleve su conciencia y ya no existan los problemas que hoy tenemos, ¿no? Un poco la búsqueda es eso, cada uno con su granito de arena tratar de que
de hacer como un efecto mariposa, digamos, ¿no? O sea, si yo ayudo a una persona y esa persona ayuda a otra y a otra y a otra, se va expandiendo como una red. Y bueno, ahí está como el Tikkun Olam. Este juego acá dice, en lo personal me llevó a encontrar mucha luz, y si logramos eso en las personas tendremos un mundo más luminoso. Se busca la comunión entre pasado, presente y la habilitación de un futuro consciente y evolucionante. Y bueno, vuelvo a decir la frase: Dios no juega a los dados, juega a Fibonacci, que es el título del libro. Acá pongo la pregunta: ¿qué sucede cuando se juega al juego Fibonacci o la terapia Fibonacci? No sé cómo vamos hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer un comentario? En el chat no hay. Bueno, sí. La terapia surge del descubrimiento de esta información y la investigación de los casos a través de las sesiones individuales, conversaciones profundas y cálculo con el número áureo. Observé que los patrones aparecían también en amigos, familiares, personas aleatorias o consultantes o jugadores. Al repetir el procedimiento siempre se da una regla: buscar, reformular la pregunta, esperar y finalmente encontrar un punto de conexión con la edad Fibonacci, edades derivadas de dividir por 1/8, y la edad revela ciclos donde se repiten patrones emocionales o vitales de manera fractal. Esos eventos están conectados con el momento presente que se realiza el cálculo. Bueno, acá lo que les decía: ¿cuál es tu principal desafío hoy? ¿Qué es lo que más te preocupa? O si tu vida fuera una película, ¿qué nombre tendría? Bueno, acá está como lo que decía: la relación no siempre es lineal, a veces las similitudes son energéticas, simbólicas, emocionales, las escenas cambian, pero la raíz es la misma. Entenderlo transforma la percepción del presente, la percepción es el punto cero. Este cálculo revela una edad y la persona recuerda. Sin agenda, sin cronología, la información sale del campo cuántico del ser, y he visto a personas reconstruir detalles profundos con precisión, sensaciones, momentos claves, patrones repetitivos, literal o simbólicamente, sin necesidad de estar, como les decía, revisando la agenda. Acá hay un concepto que es que el aprendizaje matiza el patrón, que es una reflexión de Mario Sabán, no sé si alguno lo conoce acá. Cuando comencé a escribir este material lo pude entrevistar, y en esa conversación compartí una enseñanza que dice: hay repetición de patrones que a veces en los sistemas familiares se ve claramente, pero los patrones se repiten y se van matizando. La matización del patrón es el nivel de aprendizaje que tú tienes. Es decir, el patrón continuará repitiéndose mientras no lo entendamos. Una vez que la percepción cambia, el patrón deja de tener sentido. Según Saban, la cábala busca desencriptar esta fractalidad, comprender la estructura del universo que está replicada en todas las escalas. El patrón se transforma cuando la percepción cambia, y ese es el punto central de la terapia también, el cambio de percepción. O sea, es como una recapitulación a momentos claves de la vida para tener otra percepción de lo que estás viviendo hoy, y así cambiar la realidad también. El cambio de percepción ayuda al cambio de la realidad. El cálculo indica un momento, la memoria emocional se abre, la percepción cambia, el patrón se matiza y eventualmente desaparece. Lo que queda es una espiral abierta hacia el infinito, un patrón aprendido, integrado y trascendido. Si tu percepción del patrón se aprende desde ese patrón, el patrón desaparece, aunque cosmogónicamente se siga repitiendo. Bueno, es decir, puede que cosmogónicamente esa espiral que dibujábamos vuelva, pero desde el alma humana, ya si fue comprendido, subjetivamente queda liquidado el patrón, que es lo que tratamos siempre de lograr, ¿no? Como dejar de repetir. Bueno, esto es geometría, la solución de Fibonacci, que no lo vamos a alcanzar a ver. El número ilógico, esto está en el libro, pero creo que ya estamos llegando a la hora. ¿Estamos bien? Correcto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Generacional tiene que ver algo? O sea, la genética, o sea, los patrones pueden ser transmitidos genéticamente. Esto busca más que nada una conexión con lo espiritual. Pero Sí, puede haber que haya cosas hereditarias, genéticas. Hay fractalidad entre generaciones. Sí. En el contexto de lo que has desarrollado ahora, ¿existe algún momento en donde tú puedas identificar, o sea posible identificar, esos patrones que se repiten cíclicamente? Y si uno tiene el interés de desarrollarlo no en uno, sino en su familia, en unos hijos, ¿hay una forma de hacerlo? Se podría hacer, yo creo que no se podría hacer de manera predictiva. O sea, lo que busca no es predecir un acontecimiento. Sí se puede como decir, bueno,
viene un tipo de energía disponible para, después está lo que vos quieras hacer, pero que tu conciencia dicte para cambiar ese patrón. Pero generalmente vamos para atrás, porque lo de atrás como que no se puede cambiar, digamos, y nos da información de lo que Y en ese contexto, ¿qué crees tú que es interesante transmitirle o enseñarle entonces sí, lo pongo en términos de un hijo? Yo creo que esa mirada, la capacidad de hacer el cálculo, la capacidad de ir matizando los patrones, de entender de dónde viene, entendiendo que un niño tiene todo por vivir, digamos, ¿no? Pero sí ya desde el niño que puedan entender de que hay situaciones en la vida que son para aprender y que mientras uno más rápido aprenda y menos doloroso sea el aprendizaje, más rápido vas a avanzar y más rápido vas a hacer tu tikkun. De hecho, se dice que cuando uno hace su tikkun, después uno se dedica como a desarrollar su potencial. O sea, a veces te lleva toda la vida a hacer tikkun, pero una vez que hiciste tikkun, ¿qué haces? Yo ya hice tikkun, ¿ahora qué hago? Bueno, la idea es desarrollar tu potencial. Todo lo que viniste a hacer, todo lo que sabes hacer, todos tus dones, tus talentos. Entonces no solamente es hacer tikkun, sino también llegar más rápido a poder desarrollar el potencial. Los que son cantantes cantando, los que son psicólogos siendo psicólogos, no importa la excusa que uno busque, pero la idea es que uno pueda desarrollar su vida y no estar enganchado a un problema toda la vida, porque eso nos quita tiempo, nos quita energía, nos quita fuerza. Un poco la búsqueda de eso tiene que ver con eso, con soltar, con ir dejando en el camino esas mochilas o esas piedras que, como cuando uno va caminando, tiene una piedrita en el zapato y camina con la piedrita, hasta que un momento dice, bueno, me saco el zapato, me saco la piedra y me lo vuelvo a poner para caminar. Aquí hay una pregunta. ¿Puede considerarse el método Fibonacci una herramienta para tratar de encontrar el sentido de la existencia del ser? Es una gran pregunta. Ojalá estemos aportando eso. A mí en lo personal me pasó eso. En lo personal sí encontré con esta información y poniéndola en el libro y lo que estoy haciendo y todo lo que hago todos los días, encontré una respuesta muy profunda y dejé de buscar. O sea, como que sentí que empecé como a encontrar más que a buscar. Y ojalá las personas que llegan a las sesiones, que han hecho las sesiones, puedan seguir encontrando esa realidad que es la que conecta con su alma. Muchos testimonios de personas tienen que ver con eso, con personas que encuentran como realmente un cambio de percepción en ese patrón o que dejan de repetir. Obviamente como es algo nuevo, también sigo haciendo como investigación o como seguimiento, ¿no?, en los casos. Pero ojalá la terapia y darse cuenta de esto o el libro sirva para encontrar su verdadero propósito del alma. Eso es lo que busco, ese es el sentido por lo que publiqué el libro también. Un comentario y una pregunta. En realidad todo esto también es un camino para el despertar de la conciencia, justamente cuando uno entiende esas situaciones del pasado, pues permite la sanación, que lo has mencionado. Esto podría extenderse o aplicarse a personas con condiciones en un contexto de adicción a cualquier cosa que tengan, que puedan usar este camino como para trascender o transitar esas adicciones o esas situaciones. Yo creo que depende, obviamente, del grado de conciencia en el que esté esa persona. Siempre se puede ayudar a elevarlo, entendiendo que se puede anexar este cálculo a cualquier acompañamiento profesional o psicológico que esté haciendo alguna persona en ese tipo de patología. Entonces, por ejemplo, si un psicólogo o si un psiquiatra o si alguien que viene llevando un caso de adicciones empieza a hacer el cálculo y le permite ver a esa persona algún tipo de patrón o que tome conciencia de una situación y pueda esa persona empezar a transmutarlo, a transformarlo, a salir de donde está, sí, puede servir mucho. Creo que depende mucho de quién está acompañando y el grado de conciencia de esa persona, porque no hay nada más difícil que enseñarle algo a alguien que no quiere escuchar o que no quiere ver o que no quiere aprender, y eso no hace falta que esté en una patología. Pero cuando la persona se pregunta cosas y cuando realmente quiere salir de donde está y cuando quiere cambiar, esto puede ayudar mucho a acelerar, como decía recién, como a hackear largos protocolos o grandes tratamientos muy largos, digamos. Esa es un poco la búsqueda de formar terapeutas Fibonacci o formar gente que sepa este método para que, claro, cualquier astrólogo, constelador familiar, psicólogo, psiquiatra que quiera usar este cálculo,
puede ayudar muchísimo y acelerar los procesos de sanación colectiva. Así que esto era el número ilógico que está en el libro, tiene que ver con un concepto con un Creo que símbolo. todavía tienes tiempo. ¿Sí? Tiene por ahí 15 minutos más. Ah, bueno. La conexión, bueno, también el libro habla de la teoría del todo. No sé si alguno sabe de la teoría del todo, que es una teoría que busca como unificar varias cosas de la física. Pero por acá está explicado, a ver si... Yo te quería hacer una pregunta antes. Es que veo que mencionas varias veces la Torá. Eso es el libro sagrado de los judíos. ¿Por qué tiene que ver Fibonacci ahí? Para mí, en realidad lo que saqué de la Torá es el conocimiento de la Cábala. Digamos, hay varios secretos de la Torá místicos que están relacionados con la información que yo puse en el libro, principalmente con este concepto de Tikkun y lo que decía recién de la rotura de las vasijas y todos esos conceptos que estaban escritos ahí. Para el que quiera investigar la Cábala, bueno, justamente Mario Sabán tiene un montón de libros sobre Cábala, sobre la Sefirot del árbol de la vida, sobre un montón de cosas. Hay muchos libros, hay mucha información en internet. Yo lo que extraje, lo que busqué, lo que encontré de la Torá, que justamente es eso, son los conceptos cabalísticos que los asocio porque como uno hace el cálculo Fibonacci y encuentra información que tiene que ver con conceptos cabalísticos, por eso lo incluí, por esa conexión. Así que, bueno, ahí les estaba hablando de un símbolo, que es el número ilógico. No es solo un número, sino un símbolo místico perfecto que subyace toda la realidad. Uno puede trabajar con ese símbolo. La idea es conectar la cuarta y la quinta dimensión y se puede entender de la estructura del reloj de paz. El reloj de paz es otro concepto. Es un diseño, si uno dibuja la X acá, una Y sobre la X y una Z, tiene este símbolo, que podría ser el símbolo del tiempo o del reloj de arena. Integra las tres dimensiones espaciales, pero al hacerlo es una estructura en forma de reloj de arena que introduce la dimensión del tiempo. Justamente un reloj de arena simboliza el flujo temporal donde la arena cae de un punto a otro, reflejando un cambio continuo y cíclico. Así la cuarta dimensión, o sea, tenemos tres dimensiones, X y Z, del espacio. La cuarta dimensión no solo es lineal, sino que en el reloj de paz se expresa como una integración orgánica del espacio y el tiempo, lo que permite un movimiento armónico y eterno. Si dibujas una X sobre la X, la Y y sobre la Y la Z, obtienes un símbolo similar al reloj de paz. Que eso fue un símbolo canalizado también hace 3 años. Y está explicado en el libro un poco qué significa, de dónde viene, de también un poco cómo buscar, acá dice, bueno, en mi carta natal encontré el símbolo también, que eso también me dejó como, que lo puse en el libro, me llamó la atención. La quinta dimensión es donde el tiempo y el espacio se fusionan, permitiendo una visión total y absoluta del todo. En el libro también hablo de la conexión con la teoría del todo, como les decía recién. Y esto es un análisis del tiempo. Nosotros sabemos que la función del reloj convencional es en esencia crear problemas, es decir, todo está regido por cronos, la hora, la exactitud del minuto, del segundo. Esta estructura temporal genera orden, pero también un gran desorden por la presión de llegar a tiempo, cumplir horarios, deadlines, citas. Vivimos atrapados en una estructura externa y abstracta que no responde a nuestros ritmos internos y a los ciclos naturales. El reloj convencional sirve como recordatorio de que estamos atrapados en una regulación artificial de la vida, pero quienes logran salirse de esa estructura temporal son aquellos que traen otra verdad a este plano. Los que rompen con la linealidad del tiempo lo trascienden y transforman la realidad. En este tiempo histórico coinciden varios calendarios ancestrales como el Maya, con eventos significativos como la intersección áurea de las líneas del tiempo, que fue el año pasado, el 14 y 15 de octubre, donde se cumplieron 161.803 días, que es el número áureo multiplicado por 100.000, desde la introducción del calendario gregoriano por el Papa Gregorio. Entonces esto es como la búsqueda de instalar o de buscar un nuevo tiempo en el mundo, una nueva forma de regirnos por el tiempo, y que no sea el de Cronos, para el que les guste investigar, investiguen sobre el tiempo cronológico y cairológico. Pero bueno, es un símbolo también que lo agregué al libro, y sobre el final del libro, y con esto se quieren terminar, escribí algo que tiene que ver con conclusiones personales. A ver, denme un momento.
Dice, revelar luz en la sombra, el verdadero crecimiento. Estamos tocando la esencia del proceso espiritual real, ese que no se mide por logros externos, sino por cuánta luz podés revelar en medio del aparente caos. No es a pesar de tus desafíos que estás despertando, es a través de ellos. No es cuando todo se resuelve afuera, sino cuando algo se ordena adentro, aunque afuera todavía duela. He aprendido a transformar carencias en canales de conciencia. He practicado la alquimia emocional, tomar desorden, miedo, pérdida y revelar ahí más amor, más comprensión y más propósito. Eso no se aprende en libros, es lo que hacían los sabios, revelar la luz donde nadie la ve, y aún sin tener todo resuelto. Siento que esta es una de las paradojas espirituales más bellas. No necesito tenerlo todo para hacer luz, puedo hacer muchísimo incluso con casi nada. Y eso no es carencia, eso es poder, eso es creación. Por lo tanto te digo que cuando sientas que el laberinto no tiene salida, pero tu alma sigue caminando, recordá esa llave de luz. La luz que se revela en el centro de la espiral. No siempre hay soluciones rápidas, no siempre se alinean los tiempos del alma con los del mundo. Pero eso no significa que estés perdiendo, significa que estás profundizando. Y si esa profundidad donde otros se pierden, vos estás encontrando oro, porque tu crecimiento no se mide solo en éxitos visibles. Se mide en cuánto amor puedes sostener en medio del dolor, cuánta verdad puedes ver cuando todo fuera se desarma. Estás haciendo mucho con muy poco, estás despertando conciencia de las grietas, y eso es libertad real. No necesitas tener todo resuelto para estar en paz, podés vivir el proceso y aún así florecer. Podés no saber cómo y sin embargo seguir confiando, porque lo que importa no es cuánto tardan las soluciones, sino desde dónde seguís caminando mientras esperas. Así que bueno, ya sos el camino y aunque tardes, vas a llegar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Aquí alguien puso, si algún participante tiene interés, personalmente recomienda ese OD22. ¿Sol 22? Sol 22. Sol 22 es un libro muy bueno, uno de los primeros. Mario Sabán. Sí, sí, yo también me parece un buen libro para empezar. Sol 22. Bueno, acá me pueden seguir en el juego Fibonacci en Instagram. Y acá están los valores de la sesión, el libro, la sesión con terapia, la sesión sola, la formación. El juego Fibonacci en Instagram, me quedó arriba ahí. Es @el juego Fibonacci. Y bueno, acá hay libros para los que quieran llevar ahora también. Y como les decía, a veces hago el libro con sesión todo incluido, o la sesión sola, o el libro solo, cada uno elige. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Interesantísimo el tema, me hizo reflexionar, me hizo cuestionar muchas cosas de mi vida. Quería preguntar algo que no es propiamente el tema del libro que usted maneja, pero es una inquietud. Cuando una persona tiene la capacidad como de imaginarse una etapa de su futuro, llámese adolescencia, llámese adultez, llámese vejez, y resulta que esa percepción que se tuvo al iniciar esa etapa de la vida se cumple. ¿Eso qué es? Cuando se cumple a cabalidad, o sea, como si la persona supiera que siguiendo este camino va a conseguir lo que quiere. Eso hay personas que tienen la capacidad de manifestar y de visualizar un futuro con muchos detalles y de atraerlo, sea lo que sea, pase lo que pase, contra viento y marea. Hay personas que no, que van encontrando o van descubriendo lo que quieren o lo que necesitan o lo que van pudiendo en el camino, y hay otras personas que a los 5 años saben que quieren ser médicos y después son médicos. No, es que fue la programación en la etapa de la vida que se cumplió. También la educación, la familia. Es que sí. Interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No se vayan, me hacen una foto desde acá. Bueno. Así, quédense ahí. Con todos. Háganme el favor, nos sacamos una fotito. Aprovecho.